Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a esta última videoclase de esta tercera unidad, de este tercer bimestre, en la cual conoceremos un poco acerca de la teoría contractual, la teoría relacionada a la ley contractual, a los contratos. Para ello, antes de iniciar, vamos a conocer la definición de contrato según Oxford Language, en cuyo diccionario se indica que un contrato es un acuerdo, generalmente es escrito, por medio del cual dos o más partes se comprometen recíprocamente a respetar y cumplir una serie de condiciones. Entendido esto, vamos a profundizar un poco en algunos aspectos de los contratos, como puede ser la ley contractual, las fuentes de esa ley contractual, las perspectivas del contrato, si el contrato debe o no ser por escrito, etc. Todo ello con base a mis apuntes realizados durante el curso de negociación exitosa de la Universidad de Michigan del profesor George Siedel, a quien doy el crédito de la información contenida. Ahora bien, los contratos deben tener una protección legal. Ya sabemos que un contrato es ese acuerdo, como hemos mencionado acá, donde dos o más partes se comprometen. Pero para que este contrato tenga una verdadera validez, tenga una verdadera aplicabilidad de la forma más objetiva, debe de existir una protección legal. En otras palabras, debe de haber un Estado de Derecho. Cuando en el país existe un Estado de Derecho, cuando hay leyes, cuando hay disposiciones que se cumplen de una u otra manera, cuando hay leyes comerciales, leyes civiles, como en nuestro país, los contratos tienen completo cumplimiento y desarrollo. Pero ¿qué sucede cuando estamos hablando de negocios grandes en los cuales se ven involucrados personas de otro país? Recordemos que cada país tiene legislaciones diferentes, tienen antecedentes históricos distintos y esto puede afectar un poco la elaboración de los contratos. Es por ello debemos de conocer la otra parte, conocer su cultura, pero también conocer el país con el cual estamos tratando en materia de ley. Porque antes de iniciar una inversión con cualquier otro país o cualquier persona de ese otro país, hay que preguntarse si se pueden ejecutar allí los contratos. Estos contratos pueden verse desde una perspectiva global o desde una perspectiva de negocios. Hay dos perspectivas para ver lo que son los contratos. El principal objetivo de una entidad de negocios y el principal objetivo de un negocio en sí es lograr firmar un contrato. ¿Por qué? Porque durante la negociación nosotros podemos llegar a acuerdos, llegar a convenios, etc. Pero si esto no se plasma en un contrato, no se coloca allí con las firmas de ambas partes, eso pues simplemente no tiene una validez legal. Todos los días se hacen contratos. Debemos de dejar de pensar que los contratos solo se realizan en negocios, en grandes empresas, etc. Hay contratos que se realizan verbalmente sin necesidad de poner algo por escrito. Se cita un ejemplo: comprar una hamburguesa en McDonald's es hacer un contrato, es un contrato de compra-venta. La compra de una casa está involucrado un contrato. No importa cómo se ejerce un principio conocido como libertad de contratación, existiendo un marco legal establecido sobre todo ello, el cual le regula. Todo esto se puede llevar a cabo desde la compra de una hamburguesa hasta la compra de una casa, por el hecho de que existe un marco legal, existen leyes que amparan la elaboración de estos contratos. Ahora bien, vamos a hablar un poco de las fuentes de ley contractual. Hay que determinar la fuente del derecho contractual del país donde vive la persona con la cual estamos negociando. Y esto puede traducirse en dónde buscan los abogados las leyes para amparar los contratos. Esto depende de cada país donde se lleve a cabo un negocio. Esto porque hay dos tipos de derecho que vamos a conocer. Hay dos variables para determinar la fuente del derecho contractual.
La primera variable depende del tipo de sistema legal donde se esté. Ahora bien, la mitad del mundo está representada por lo que se llama derecho consuetudinario. La otra mitad está representada por lo que se llama derecho civil. El primero, el derecho consuetudinario, se origina en Inglaterra, donde los tribunales ven las decisiones de casos anteriores similares. Por eso en los países de habla inglesa los abogados siempre pasan leyendo casos antiguos para poder aplicarlo a casos futuros a manera de dar un consejo legal. En este tipo de derecho, el abogado se centra en cosas que sucedieron antes y que han sido similares. Busca casos que han sido muy similares a los que está estudiando actualmente, los estudia, los profundiza y se guía con estos casos. Ahora bien, en los países de derecho civil, lo que se origina en Europa, en el continente, se usan muchos más códigos o enciclopedias de leyes. Por ejemplo, en Guatemala tenemos el Código de Comercio, el Código Civil, el Código Civil Mercantil, etc. Entonces, tenemos distintos tipos de leyes. La Constitución Política son cuerpos normativos ya establecidos en los cuales los abogados buscan las soluciones para los distintos contratos o los distintos negocios y acuerdos. Hay que tomar en cuenta eso, porque en el caso de negociar con un país, vamos a decir que venga de origen inglés, como lo puede ser Estados Unidos, allí se utiliza más el derecho consuetudinario. Ahora bien, el acuerdo. Existe en este enfoque 4 elementos para una lista de chequeo sobre el acuerdo. ¿Qué es lo que tenemos que nosotros preguntarnos cuando vayamos a llegar a un acuerdo? Primero, si ya hemos llegado a un acuerdo o todavía falta algo que negociar. Segundo, hay que ver si hay una contraprestación. Tercero, hay que ver si es legal ese convenio. Y cuarto, hay que preguntarnos si es necesario que el contrato sea por escrito. Eso nos lleva a lo que son las consideraciones y la legalidad. Para que un contrato sea vinculante, para que un contrato funcione, sea legal, ambas partes deben dar una contraprestación. Esto no es necesario en los países con derecho civil, como nuestro caso, Guatemala, que parte del derecho civil español, pero sí en los países de derecho consuetudinario, como puede ser Estados Unidos. Allí hay que dar una contraprestación. Y esa contraprestación puede ser una garantía para un negocio en los casos cuando ambas partes ponen algo, ambas pueden exigir. Por ejemplo, en un negocio en Estados Unidos, en una negociación, ambas partes pueden poner determinada garantía. Y como yo pongo una garantía, yo puedo exigir garantía de la otra parte. Igual a otra parte, como pone una garantía, puede exigirme a mí una garantía. Otro elemento para la creación de un contrato sería preguntarnos si es legal dicho convenio. Ahora bien, un convenio no es legal cuando el producto comprado no es legal. Por ejemplo, si tenemos un convenio por una compra de algún tipo de droga ilegal, ese convenio no es legal porque el producto que estamos intentando comprar tampoco lo es. Y por último, vamos a finalizar con los requisitos de escritura. Nos hacemos la pregunta, ¿es necesario que el contrato sea por escrito? Hay dos situaciones. Existe la situación en donde está por escrito y donde no lo está. En este último, en donde no lo está, hay dos preguntas. La primera es, ¿hace falta que conste todo por escrito? En un caso donde se olvida poner un acuerdo por escrito, la pregunta es, ¿puede reclamarse? Esto depende de algo conocido como regla de la prueba oral. Esta persigue el preservar la integridad de los acuerdos escritos, descartando evidencias anteriores o posteriores que alteren lo que ya existe. Esto quiere decir que una vez que el contrato esté por escrito, se reduce al acuerdo, a lo que ya está estipulado. Es por ello que muchas personas buscan llegar a un acuerdo por escrito, porque cuando se llega a algo por escrito, ni lo que dijo anteriormente ni lo que pueda decir después tiene validez por el hecho de que la persona ya firmó con determinadas cláusulas. Aún así,
hay ocasiones en negocios muy sencillos en los cuales no es necesario que se haga un contrato por escrito, como por ejemplo vender un teléfono usado a otra persona. Puede ser verbal, puedo llegar, revisar el teléfono, ver si me conviene comprarlo, negociarlo, regatearlo y cuando yo obtenga el precio que yo quiero, pues, o que la otra persona acepta darme, yo lo compro. Entonces, allí se discute todo verbalmente y no hay necesidad de que haya un contrato por escrito. Ahora bien, pero los contratos por escrito al final indican que el acuerdo suscrito sustituye cualquier entendimiento anterior. Es lo que se llama regla de prueba oral que les había dicho. Nada después o antes de algo por escrito fuera del contrato es válido, pues no existe una contraprestación. Claro que existen acuerdos orales o verbales, como les explicaba el de un teléfono celular o una compra de algo así pequeño, pero también hay acuerdos orales millonarios. Aún así, el profesor Siedel sugiere que es mucho mejor poner todo por escrito. ¿Por qué? Porque esto evita los problemas, ya que la palabra, como nosotros bien sabemos, y aunque antes nuestros abuelos contaban que todo era a la palabra tenía valor, tenía una validez legal, el juramento, ahora sabemos que la palabra simplemente a veces se olvida. Bueno, eso ha sido la última clase de la unidad. Muchas gracias.